Los redimidos por la sangre del Señor, amén. ¿Cuántos redimidos están aquí? Manos arriba por los redimidos por la sangre del Señor. Mire qué bonito cuando todas las iglesias de diferente denominación, sobre todo aquel que haya aceptado realmente al Señor en su corazón y que realmente se haya esforzado en vivir una vida en santidad, y aquí se ve una gran cantidad de personas. Ahora imagínense todo el mundo y todos los que van a ser salvos vamos a estar en ese lugar precioso. Pero aquel que no esté redimido por su sangre, aunque queriendo estar, aunque en ese momento él desee estar, no va a poder estar. Así que en la tierra tenemos la oportunidad para tener esa opción de decir, bueno, yo lo voy a hacer. Yo voy a entregar mi corazón al Señor. Si hay alguien aquí que también nos visite primera vez, tú también eres parte, estás invitado a la boda del Cordero. Gloria sea al Señor.
esposa, por cada uno de los que estamos aquí, que estuvo dispuesto a darlo todo y no escatimó nada. Por eso, por esa preciosa sangre, estamos aquí en este lugar. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Seguimos adorando al Señor, porque esa preciosa sangre no tiene precio, es única. Gloria sea al Señor. Gloria sea el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores. Siga adorando al Señor. Gloria sea nuestro Dios. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre me transformó. Te damos gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay
para sanar toda enfermedad, que dio todo por ti y por mí. Hay poder en la sangre que derramó. Sí, Señor. Una vez más digámoslo. Poder en la sangre Sí, Señor. por amor. Sí, Señor. Poder en la Sí, Señor. Una vez más digámoslo al Señor. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Amén. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Una vez más, digámoslo. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Sí, Señor. Hay poder en tu sangre, Señor, que sigue sanando todavía en ese tiempo, que sigue libertando, que sigue dando salvación a todo aquel que reconoce que te necesita. Gloria sea a nuestro Señor. Gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores. Den alabanza al Señor con sus palmas, declarando que en la sangre del Señor Jesús hay poder. Hay poder todavía y seguirá habiendo poder hasta el fin. Aleluya, mi amado hermano. Cierren sus ojos, ahí donde están. Vamos a orar por la hermosa palabra del Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día de gozo, de bendición. La verdad que nos hemos gozado, Señor, por medio de tus alabanzas, Señor. Te hemos honrado, Señor, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor Jesús. Para llegado el momento, Señor, de tu palabra hermosa, Señor, esa palabra que necesita tu pueblo, Señor Jesús, que va a ser impartida por tu hermano Carlos Meléndez. Te pedimos, Señor, que esa palabra, Señor, esté llena de gozo, Padre Santo, de bendición, de edificación para el pueblo, Señor, porque la necesitamos, Padre Santo Jesús. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga, iglesia. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Estamos gozosos, ¿verdad? Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Nos ha dado vida abundante. Nos ha dado salud, ¿verdad? Nos ha dado techo y eso es maravilloso. Y lo más importante, la salvación que nosotros no podíamos comprar. Él pagó a precio de sangre en aquella cruz. Gloria sea al Señor. Le voy a pedir que se vaya a las Sagradas Escrituras, por favor. Que se vaya a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1, por favor. Con un amén cuando todos estemos ahí. Vamos a leer desde el 12:1 hasta el hasta el versículo 12. Gloria sea al Señor. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad
el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará. Jamás quiero que leamos por favor todos juntos el versículo 10 en adelante. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de Israel y a pleno sol. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Él está sentadito, únicamente queremos hacer una oración. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío. Te ruego, Señor, que no quite yo a tu palabra, ni tampoco que añada, Señor, que no hable, Señor, con alevosía ni ventaja, Señor, sino que únicamente, Señor, lo que tú quieras hablar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Prepara la mente, prepara el corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, para poder recibir la palabra con gozo, con alegría, Señor, porque la palabra, Señor, es la cual vivifica no solo, Señor, nuestro corazón, sino, Señor amado, que adiestra, Señor amado, nuestras manos para la batalla. Padre, gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria sea al Señor. En esta tarde, hermano, con la ayuda del Señor, quiero predicarte sobre el pecado y sus consecuencias. Leímos acerca de este pasaje bíblico donde el profeta Natán amonesta a David. Quiero predicarte con la ayuda del Señor acerca del pecado y sus consecuencias. Lo que nosotros consideramos como pecado, tenemos que entender que trae consigo consecuencias. Dios perdona tu pecado y el mío, eso indiscutiblemente así es. Dios, dice la Biblia, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero en este pasaje nosotros encontramos que Dios nuestro Señor perdonó a David su pecado, pero las consecuencias Dios no las pudo apartar. ¿Y sabe cuál es la razón por la cual Dios no apartó ni aparta las consecuencias cuando nosotros vivimos en pecado, mi querido hermano? Es porque Dios a nosotros nos dio la capacidad de decidir. Dios nos dio libre albedrío para tomar decisiones y decidir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Ahora nosotros que somos nuevas criaturas, la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
que las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas en Cristo Jesús. Nuestros pecados han sido redimidos por esa sangre preciosa ahí en la cruz del Calvario. Ahora bien, vemos nosotros lo que el profeta le dice a David. Fue una palabra, mi querido hermano, que no era una advertencia, sino que era un cumplimiento. Lo que Dios le había dicho a David era, bueno, si hay arrepentimiento en tu corazón, claro, Dios te va a perdonar, porque más adelante le dice que su pecado ha sido perdonado, pero la consecuencia Dios no la pudo apartar. Vinieron las consecuencias a la casa de David y fueron trágicas. Y lo más lamentable en este caso es que las consecuencias muchas veces no vienen sobre nosotros únicamente, sino sobre nuestras generaciones, sino sobre nuestra familia, sino sobre nuestros hijos. Nosotros, mi querido hermano, hoy en día nos seguimos tragando la píldora mortal de Satanás cuando nos dice: no temas, no pasará nada. No hay ningún problema, Dios es fiel y justo para perdonar, y estoy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo con que Dios nos perdona. Pero Satanás hoy en día sigue diciéndole al pueblo de Dios: no hay ningún problema, no te preocupes, Dios te perdona. Tu esposa no se va a dar cuenta, nadie se dará cuenta, el pastor no se va a dar cuenta de lo que tú estás haciendo. ¿Qué importa que ellos no se den cuenta si lo más importante para nosotros es estar bien y vivir en transparencia delante de Dios, el que todo lo ve? Esa debería de ser nuestra preocupación, y nuestro mayor anhelo es vivir en santidad delante de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tenemos que entender que las consecuencias vinieron en el versículo del capítulo 3 en adelante. La Biblia, no lo busque, dice que Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró su medio hermano Amón. De su propia hermana se enamora y no solo se enamora de ella, sino que también la viola a su media hermana. Más adelante, 2 años después, nosotros también encontramos en las Sagradas Escrituras que Absalón mata también a su medio hermano por lo que había hecho con su hermana. Absalón mata a Amón, su medio hermano, también. Después de todo esto, después de que había pasado todo esto, Absalón se levanta en contra de su propio padre, en contra de David, y le busca para matarle, para quitarle la vida, para robarle el reino. Y Absalón también, la Biblia dice que busca de las mujeres, de las concubinas de David, para acostarse con ellas. Después de esto, Absalón también muere. Entonces vemos que las consecuencias vinieron a la casa de David. El Salmo 51 nos describe a nosotros el arrepentimiento de David. Fue un salmo, fue una oración que enamoró verdaderamente el corazón de Jehová y perdonó a David, pero las consecuencias vinieron a la casa de David. Las consecuencias Dios no las pudo apartar, Dios no las quitó. Y eso es lo que hoy en esta tarde nosotros tenemos que entender y comprender, mi querido hermano, que cuando usted y yo pecamos, Dios nos perdona, pero las consecuencias van a venir, y los más afectados quizás van a ser aquellos pequeñitos que no tienen culpa de nuestro pecado. Nuestros hijos, nuestras generaciones. En la casa de David la espada no se apartó de su casa, y es lo que el profeta Natán le había dicho. Y hoy en día nos hemos encontrado con personas o con gente, mi querido hermano, que dice: no hay ningún problema, como quiera. Es que Satanás es tan sutil, mi querido hermano, que Satanás sigue hablando en nuestra mente, sigue diciendo: no hay problema, como quiera el domingo vas a la iglesia y te pones a cuenta con Dios, no hay problema. Es terrible cuando nosotros entablamos conversaciones con Satanás. En un tiempecito más adelante vamos a ver en Génesis qué fue lo que sucedió. El pecado de un hombre que trajo, mi querido hermano, que involucró a toda una generación. Y hasta el día de hoy, la Biblia dice que todos pecamos y que estamos destituidos de la gloria de Dios por culpa de un hombre. Entonces Satanás sigue hablando a nuestra mente: no te preocupes, no hay ningún problema. Después te pones a cuenta con Dios. Y si eso no llegara a suceder, el día de mañana no es seguro
oportunidad para ponerme a cuentas con Dios y yo muero en pecado. Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya no hay oportunidad, ya no hay esperanza. ¿Valdrá la pena estar día con día, mi querido hermano, a cuentas con Dios? Claro que sí. ¿Verdad? Dice el Señor, porque no sabéis el día ni la hora. Y eso no solo significa la venida del Señor, sino significa también que no sabemos el día ni la hora que Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, ¿cómo puedo pretender tú y yo de que al rato me pongo a cuentas? Si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y la Biblia dice que el Espíritu nos anhela celosamente, y cuando nosotros pecamos, contristamos al Espíritu Santo de Dios, dice que se aparta el Espíritu Santo de Dios de nuestra vida. Hablábamos el viernes de que este cuerpo no nos pertenece, sino que es del Señor, es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿significa que tú y yo no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo? Porque ya no me pertenece, lo que hemos sido, nacidos de nuevo, este cuerpo no nos pertenece, tenemos la mente de Cristo, ni siquiera nuestros pensamientos. Entonces Satanás sigue minando el corazón del hombre, el corazón de la mujer, y trayendo tantas cosas, tantas perversiones, mi querido hermano, y nosotros caemos, mordemos el anzuelo. Satanás siempre presenta el pecado, mi querido hermano, no como algo horrendo, no como algo feo, sino como algo atractivo y apetecible a los ojos del ser humano. Algo que te agrade, algo que te conquiste, algo que te guste. Y siempre va a haber aquellas áreas donde nosotros no las hemos fortalecido, aquellas áreas donde hemos sido débiles desde que éramos jóvenes. Si Satanás sabe que en el mundo a ti te gustaba andar metido en los antros, viendo mujeres desnudas y todas esas cosas, el diablo va a traer ese tipo de cosas a tu vida. Si te gustaba robar, Satanás de alguna manera va a poner algo ahí a tu alcance para que hacerte pecar contra Dios. Y vas a decir, mira, aquí dejaron un drill tirado, no es de nadie. Aquí dejaron un bote de pintura. Aquí dejaron una sierra, aquí dejaron una máquina, qué sé yo. Aleluya, habla Dios. Y la Biblia dice que los ladrones no tienen parte en el reino de los cielos. Entonces Satanás es tan sutil, mi querido hermano, y va a traer todo ese tipo de cosas a nuestra vida, procurando que nosotros pequemos contra Dios, nos alejemos de Dios y entremos en desobediencia con Dios. Uno de los primeros pecados fue la rebelión allá en el reino de los cielos, Satanás, por el cual fue arrojado de aquel lugar. Y el segundo fue la desobediencia allá en el huerto del Edén. El hombre desobedeció a Dios, una advertencia, algo que Dios ya le había dicho que no lo podía hacer. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través del Espíritu Santo y nos ha dicho, mira, guárdate de lo que estás haciendo? Aléjate de esas amistades. Aléjate de esa mujer, no te conviene. Aléjate de ese joven, no te conviene. Hacemos oídos sordos a lo que Dios está hablando en nuestra vida. Y después nos vemos metidos en tremendos problemas, lo cual son la consecuencia de la desobediencia. ¿Y sabes por qué te digo que Dios no puede quitar eso? Pongamos por ejemplo una jovencita desobediente que no le hace caso a su padre ni a su madre. La madre noche y día, hija, ese hombre no te conviene, ese joven no te conviene, cuídate, guárdate. La jovencita desobediente no hace caso, se va y tiene relaciones con este joven. A los cuantos días se da cuenta que está embarazada. ¿Podrá Dios desaparecer ese estómago, esa panza? Donde hay un niño ya, donde hay un bebé creciendo en su interior, ¿podrá desaparecerlo Dios? No. En ninguna manera. Lo cual son consecuencias que marcará su vida, su futuro, por toda la vida mientras viva. No estoy diciendo que tampoco ese niño tiene que ser desechado. Estoy hablando de las consecuencias. Porque quizás no fue algo que verdaderamente deseaste. Algo que
familia. No, no fue de esa manera. Un jovencito que quizá por desobediente y vive una vida promiscua y se va y tiene relaciones aquí y allá y termina con SIDA. Después arrepentido, se arrepiente. Yo sé que Dios lo perdona, pero no era de esa manera como Dios quería que él llegara a sus pies. Era de otra manera. No quería Dios que llegara en esa condición, en esa enfermedad. A muchos el Señor los ha sanado de SIDA. Muchos han dado testimonio que han sido sanados. Pero muchos no, pero muchos han muerto. ¿Cuántos han venido en una silla de ruedas al Señor? Son consecuencias de la desobediencia. Cuando Dios les había hablado y les había hablado con tiempo. Y no hicieron caso a lo que Dios les había dicho. Bendito sea el Señor porque están allí. Pero no era esa la condición en la que Dios te quería. ¿Cuánto joven en silla de ruedas a consecuencia quizás de un disparo, de un balazo en su columna, ahora en una silla de ruedas por el resto de sus días? ¿Por causa de qué? Por causa de la desobediencia. Consecuencias del pecado. Y esas son las consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. Y es lo que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Como iglesia, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como nacidos de nuevo. No ser como Adán, no ser como Eva. Vamos a irnos al libro de Génesis. Voy a hacer Génesis capítulo 3. Estamos allí en el capítulo 3. Como encabezado título dice allí, desobediencia del hombre. Vamos a retroceder un poquito, voy a decir un poquito atrás, en el 2.15. Allá atrásito en el 2.15. ¿Estamos ahí? Oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de esta manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podráis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiera ciertamente morirás. Otra vez Dios estaba dando una advertencia al hombre. Dios, mi querido hermano, le había advertido a Adán de que de ese árbol no podía comer. Le había dado una advertencia. Adán no fue tomado por sorpresa. Adán no podía decir que a mí no se me dijo lo que tenía que haber hecho, como tú y yo en muchas ocasiones. Buscamos culpables, como Adán buscó culpable también, diciendo: es que a mí no se me aconsejó de esta situación, a mí no se me dijo qué es lo que tenía que hacer. El problema es que nosotros cerramos el oído a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha hablado en nuestra vida y nosotros, mi querido hermano, en vez de obedecer lo que Dios ha dicho, nos molestamos o nos incomodamos? Amén, así es. Cuando Dios ha hablado en nuestra vida, entonces Dios estaba hablando a Adán, le dio una prohibición. Le dijo: más del árbol de la ciencia y del bien, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas verdaderamente vas a morir. Es lo que le estaba diciendo. El día que comas vas a morir. Van a venir un montón de problemas a tu vida, van a venir un montón de situaciones a tu vida. Le estaba dando una advertencia. Y vamos a leer más abajito en el 3:1. Pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Imagínense la sutileza de Satanás. Aunque la serpiente, mi querido hermano, fue un agente
que Satanás usó, pero la Biblia la describe como un animal astuto. Satanás va a usar, mi querido hermano, lo sutil y lo que tiene astucia para venir a tu vida y convencerte de que nosotros caigamos en pecado. La serpiente dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Imagínense, Dios le había dicho, no podéis comer, y Satanás viene a través de la serpiente y le dice: con que Dios te ha dicho eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Con que el hermano te ha dicho eso, ¿no? Con que el pastor Amílcar te ha dicho eso. Tu esposa te ha dicho eso. Tu esposo te ha dicho eso, ¿no? A los jóvenes: con que tu papá te ha dicho eso. No, hombre, no te preocupes, no va a pasar nada. Echemos unas 3, unas 4 nada más. Te comes unos chicles y llegas a tu casa y abres la puerta despacito y no va a pasar nada. Antes de llegar a la casa lo paró el policía. Le puso el antidoping ahí, vio que llevaba alcohol y va a parar al bote. Por escuchar la voz de Satanás. Con que Dios te ha dicho, no comáis de todo del árbol del huerto. No comáis de todo árbol del huerto. Satanás es bien sutil. Y sigue hablando a nuestra vida. Y sigue hablando a la vida del hombre, a la vida de la mujer, a la vida del joven. Diciendo: no hay ningún problema, no te preocupes, no va a pasar nada, hombre. Si Dios es fiel y justo para perdonar, si Dios es un Dios amoroso, grande misericordia, pero no te dice que Dios también es fuego consumidor. Porque Él quiere que haya una iglesia pasiva, mi querido hermano, que sienta un temor, pero que no viva, que no viva lo que predica. Que mencionemos que tenemos temor de Dios, pero cuando estamos en la situación no tenemos temor de Dios, se nos olvida. Decimos: no, pues no hay ningún problema, es que estoy en la carne todavía. Y es que la carne es débil. ¿Cuántos hemos caído en ese engaño? No hay ningún problema. Satanás sigue diciendo a nuestra vida: no hay ningún problema. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, Dios sí nos ha dicho que de esos árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis. Le mintió, porque Dios no había dicho que no le podían tocar. Para que no muráis, le dice Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, hombre, no va a pasar nada, hombre, tranquila, tú estate quieta. Al contrario, más adelante dice al contrario: vas a ver que si comes, tus ojos van a ser abiertos y ustedes también van a ser como Dios. La gran mentira que afectó no solo a Adán, sino a las generaciones, y ha venido afectando a las generaciones tras generaciones hasta el día de hoy. Y Satanás sigue actuando y obrando de la misma manera el día de hoy, diciendo a nosotros: no hay ningún problema, hombre, no vas a morir, como lo que le dijo la serpiente. Del fruto del árbol que está en medio, le dijo del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no hay ningún problema, no vas a morir. Lo que no sabía ella eran las consecuencias que iban a venir con tal mentira de Satanás. Como dice Proverbios 26:2, dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin su causa. O sea que todo tuvo que tener un principio, una causa por la cual yo estoy pasando situaciones y tengo que observar qué fue lo que hice yo en el pasado. ¿O qué es lo que estoy haciendo yo que no le agrada al Señor? ¿Por qué estoy pasando por esa situación? Le dije el viernes que no podemos generalizar, porque cuando vienen situaciones a nuestra vida, nosotros decimos: quizás le abrimos puertas a Satanás, o quizás esta persona le ha abierto puertas a Satanás. Por eso ha venido de gracia sobre su vida. Pero también podemos irnos a la vida de Job. Job no había pecado, era varón perfecto, recto, temeroso de Dios. Y vinieron situaciones también a su vida. Pero apelemos a tu conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Qué dice tu conciencia? Cada uno de los que estamos en este lugar, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Cómo estás viviendo? ¿Quién eres delante de Dios? No importa lo que yo diga. El Señor dijo: yo no he venido a juzgar a nadie. Al contrario, he venido para que todos sean salvos. Es mi palabra, dijo el Señor, la que te va a juzgar en el día postrero. O sea, es la palabra de Dios. No lo veas como juicio, es la palabra la que nos va a juzgar a ti y a mí en el día postrero si nosotros no vivimos recto delante de Dios.
conciencia? ¿Tu conciencia? Lo que nos da a conocer el pecado es la historia que nosotros conocemos, pero también nuestra conciencia. Tu conciencia te dice que tú vives recto delante de Dios. Tu conciencia te dice que tú eres temeroso de Dios. Tu conciencia te dice que de la manera que estás aquí, eres allá donde nadie te ve. Apelemos a tu conciencia. Podría ser que no, que en este mismo instante la conciencia te está diciendo, tú sabes quién eres. ¿Sabes cuántas veces salí yo molesto de este lugar cuando vine por primera vez a esta iglesia? Cuando Dios usaba al pastor Amílcar con tremendas palabras, yo muchas veces salí molesto de este lugar. Incómodo, ¿sabe por qué? Porque había pecado en mí. Habían cosas que la misma palabra me estaba confrontando. ¿Cuántas veces salí molesto de este lugar poniéndome sacos que no eran míos? Si el saco no es para ti, ¿por qué te lo pones? ¿Por qué te incomodas cuando tú no tienes nada que ver con lo que se predica? Bendice al Señor y di, gloria sea al Señor, porque Dios está hablando a mi vida para que me aleje de ese pecado. Bendito sea el Señor. Muchas veces yo salí incómodo de este lugar. Te lo digo, Dios lo sabe. Y si no solo faltó que dijeran mi nombre. Y yo sé que hay mucha gente que piensa de esa manera. Que Dios nos guarde de subir, pararnos en este lugar únicamente por una persona, mi querido hermano, hablar con alevosía y ventaja. No funciona de esa manera, pero Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere bendecir a su iglesia. Amén. Aleluya. Porque es eso lo que va a hacer un cambio en nuestra vida verdaderamente. Qué hermoso sería, mi querido hermano, que se deje de predicar en las iglesias menos de los diezmos, menos de las ofrendas, menos de las finanzas y más palabra que confronte el pecado. Porque las finanzas se van a quedar, el dinero se va a quedar, tu casa se va a quedar, tu carro se va a quedar. Pero cuando tú y yo nos apartamos del pecado, estamos seguros que si la trompeta suena, mi querido hermano, tú y yo nos vamos. Amén. Todo esto se va a quedar. Nadie es eterno en esta vida. Bendito sea el Señor cuando se predica palabras que confrontan nuestro pecado. Jesús fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. La Biblia en Lucas lo escribe que iba lleno de la presencia del Espíritu Santo y fue tentado por Satanás durante 40 días y 40 noches fue tentado. Y él regresa también de la misma manera lleno del Espíritu Santo. Y sus primeras prédicas fueron arrepentidos y convertidos. El apóstol Pedro también en Hechos capítulo 2 dice también él que debemos de arrepentirnos y convertirnos a Dios. No habla solo de arrepentimiento. El apóstol Pablo también ante el rey Agripa. Él dice arrepentidos y convertidos para que vengan el Señor. Tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es bien importante, pero también la conversión. Que nosotros nos convirtamos, porque conversión significa traspasados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Mudados. No significa que Dios llegó y puso un parche en nuestra vida, sino que transformados completamente. Es lo que dice la palabra del Señor. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios dice que es vida eterna en Cristo Jesús. Está diciendo Romanos, bueno, lo que te paga el pecado es la muerte. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La paga del pecado dice que es muerte, no hay otra. ¿Y sabe qué es lo que anhela la carne, mi hermano? La carne busca el pecado, anhela lo contaminado. Siempre. Y la carne no va a heredar el reino de los cielos. Más adelante ahí el Señor le dice, polvo eres y en polvo te vas a convertir, le dice. Porque del polvo fuiste tomado. Esta carne no sirve, bendito sea el Señor. Porque Dios aún de este pedazo de barro, de estos barros que estamos aquí, Dios se ha servido para llevar el Evangelio. Amén. ¿Cuánta gente? Pero somos barro, no nos olvidemos que somos polvo nada más.
Bendito sea el Señor, porque Dios de este barro, mi querido hermano, cuando ve aquella forma toda chueca, ¿verdad? Cuando ve aquello que no le agrada, la deshace y produce dolor, pero Él lo que quiere es fabricar algo nuevo, algo bonito, una vasija de honra en nosotros. Amén. Aleluya. A través, muchas veces, de una llamadita de atención. Sí, así es. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a mi vida? Porque yo no siempre he estado animado. Han venido cosas a mi vida, han venido desánimos. Hebreos dice que no tendremos memoria de su pecado, de nuestro pecado. Pero muchas veces el Señor nos recuerda, mira, recuérdate de dónde te saqué. Recuérdate quién eras antes. Recuérdate quién eres hoy. Y esto no tiene nada que ver con las finanzas. Posiblemente usted tenía más dinero antes que el que tiene ahora, pero ahora tiene paz en su corazón. Amén. Esa es la diferencia. Muchas veces el Señor, ¿quién eras antes? Recuérdate. Estarías perdido en el infierno sin esperanza. Y tus huesos estarían pudriéndose en un sepulcro frío. Si no hubiera sido por mi misericordia. Si no hubiera sido porque yo tuve misericordia contigo. Amén. Aleluya. Y eso me hace entender a mí, mi querido hermano, para vivir agradecido delante de Dios y entender que todo lo que estoy viviendo para mí hoy es ganancia. No importa que tenga comida o no tenga. Amén. Y yo con esto, mire, cuando muchas veces yo digo, el viernes les comenté que ves que yo he ido con $3 al Kroger. Eso no quiere decir que como siervo de Dios yo vivo en la miseria. Yo no vivo en la miseria. Porque bendito sea el Señor. Y no lo digo por vanagloria. Dios me ha regalado una cabañita, una casita ahí donde vivir. Amén. Y debo, mire, cero. No debo nada. Aleluya. Dios me la dio, Dios me la regaló. Pero porque busqué primeramente el reino de Dios, su justicia, y la palabra dice que todo vendrá por añadidura cuando tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia. No debo nada, tengo mi casita pagada. De un día para otro algo sucedió, compré un terrenito por ahí y construí mi casita. Lo que te quiero decir es cuando he pasado hambre, cuando he pasado tribulaciones y que ves que no tengo ni un centavo en la bolsa, lo que te quiero decir es que lo tenga o no lo tenga, a mí no me importa. Tenga salud o no la tenga, a mí no me importa. Porque bendito sea el Señor, porque me dio la oportunidad, mi querido hermano, de poder ser salvo. Amén. Esa es la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Hay mucha gente que dice o piensa, hermano, pero estas prohibiciones fueron en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que leía el hermano? La palabra que leía el hermano. Los versículos que leía, y te lo voy a leer otra vez. Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es lo que estaba leyendo el hermano. No podemos, y esto está en Hebreos, está en el Nuevo Testamento. No podemos decir las prohibiciones de fue en el Antiguo Testamento, hermano. No estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios. Que si caigo el Señor me va a levantar. Y que si peco el Señor me perdona. No, pon atención a lo que dice Hebreos. Pongamos atención a lo que dice la palabra del Señor. No es de esa manera. Yo sé que Dios murió por nuestros pecados, que aún siendo pecadores, Él murió por nuestros pecados, pero Dios no quiere que vivamos en la misma condición nosotros. Quiere que nos apartemos del pecado, que huyamos del pecado, como dice 2 de Timoteo. Huid de los lazos del diablo, del cual estás cautivo, a voluntad de Él o a merced de Él. El pecado produce cautividad, nos vuelve cautivos a nosotros cuando ya hemos sido libres por la sangre de Cristo. Otra vez volvemos a ser cautivos a causa del pecado. Y el 27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, dice, por el testimonio de Dios, de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor, dice el Señor, mire, cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. Gálatas dice que si aquellas cosas que no han sido quitadas, aquellos pecados que nos han sido perdonados, aquellas cosas que Dios ha quitado de nuestra vida, dice que las volvemos a edificar nuevamente, nos volvemos transgresores. Entonces, si tú y yo volvemos a edificar aquello que Dios ya destruyó, si yo vuelvo a edificar el adulterio,
la fornicación, el robo, la mentira, la desobediencia, la pornografía, todas las cosas que Dios ya quitó, si las vuelvo a modificar, entonces estoy en transgresión con mi Dios. Y eso nos hace contrarios a Dios. Y leí al hermano ahí último donde dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde todas esas situaciones. Entonces seguimos leyendo otro poquito, en el 5. Entonces le dijo, sino que sabe Dios, le dijo Satanás otra vez, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo cual usted y yo sabemos que nada de eso sucedió, mi querido hermano. No sucedió nada de eso. El diablo les mintió como el día de hoy sigue mintiendo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En vez de que experimentaran ellos ser como Dios, experimentaron una horrenda culpabilidad en su vida por haber pecado, por haberle fallado a Dios. Satanás es mentiroso, es el padre de la mentira. No se preocupen, ustedes van a ser como Dios, pero sucedió lo contrario. A Eva, Adán y Eva han de haber dicho, bueno, ¿qué sucedió? Satanás nos dijo que no queríamos ser como dioses, pero lo que estamos experimentando es una horrenda culpa por nuestro pecado. Y es lo primero que viene a tu vida. Cuando nosotros pecamos, lo primerito que viene es la culpa y la acusación, el acusador. Nos hace pecar y después viene el diablo. Ah, mira, ni bien tardas en levantarte y ya estás otra vez cayendo ahí. Ni bien tardas en pedirle perdón a Dios por lo que estabas viendo anoche. Y mira, ya fuiste a la iglesia y estás metido otra vez viendo esa porquería. Allá estaba llorando en la iglesia, arrepentido. Y mira, después que nos hace pecar, Él se burla de nuestra debilidad, porque nosotros no nos fortalecemos en el Señor, no nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios para poder resistir todas esas cosas que vienen del enemigo. No le digo, ustedes van a ser como Dios y no hay ningún problema, no te preocupes. Lo cual no sucedió. Ellos experimentaron una horrenda culpa. Y vio la mujer que el árbol era bueno, dice el 6, para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense lo que dice aquí. Dice que el árbol, ¿qué era? El árbol se veía bueno. Era bueno para comerlo. Que era desagradable a los ojos también. Y que el árbol también era codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, era algo que atrajo a Eva. Era algo que se le apeteció, que le gustó. Algo que le parecía bueno. Mira, yo te voy a decir algo, no todo lo que se ve bueno es bueno, mi querido hermano. Hay cosas que aparentan ser buenas, pero su fin es la muerte. Hay cosas que se ven agradables, pero su fin es la destrucción. Hay cosas, mi querido hermano, que Satanás te las va a presentar como bellas, hermosas, pero su fin es la muerte. De esa forma es como Satanás obra. ¿Cuántos jovencitos que le han servido al Señor con todo su corazón no han caído en eso? Se le presenta una situación, quizá una chica hermosa en la calle, la conocen, empiezan a entablar relación con ella. Cuando no se han dado cuenta que es una obra de Satanás. Como dijo un jovencito, andaba el novio con una muchacha y yo le dije, hermano, esa muchacha no te conviene, ¿por qué no le oras al Señor y espera el tiempo de Dios? No, hombre, tengo 27 años, imagínate, se me va a pasar el tren, me dijo. Y aquí en los Estados Unidos los trenes, me dijo, son eléctricos, me dijo. Aquí pasa rápido la cosa. Entonces él había conocido a una muchacha que no era una jovencita que le servía al Señor. Entonces me dijo, es que es exactamente como se la pedía al Señor, me dijo. Tiene todo lo que yo le he pedido al Señor. Entonces aparentaba algo bueno. Pero la palabra dice que la luz no tiene ninguna relación con las tinieblas.
Usted no puede andar buscando en la calle si lo que Dios no le ha dado aquí, se lo va a dar allá en la calle. Exacto. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Amén. Joven, tu esposa ya anda por ahí caminando y anda respirando. Pero tienes que esperar el tiempo de Dios. No tienes por qué apresurarte. Dios te va a dar una esposa, te va a dar hijos y vas a ser feliz, pero tienes que esperar el momento, el tiempo de Dios. Igual para la jovencita. Y esa es la manera como nosotros tenemos que esperar el tiempo del Señor y no dejarnos llevar por lo que el diablo pone en nuestro camino. Juan 12:48, no, perdón, Génesis el 2:15, 17. En el 2:15, el 17. Ahí un poquito atrasito, donde leímos antes. Dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá. Dios le había dado una advertencia, una prohibición al hombre, pero él le había dicho, el día que comieras de eso, morirás. Y es lo que sucede cuando nosotros no ponemos atención a la palabra del Señor. Dios está dando una prohibición y Él está diciendo, no, tú no puedes tener relación con las tinieblas. No te puedes hundir en yugo desigual. Entonces Dios está diciendo, el día que hagas eso, verdaderamente van a venir situaciones a tu vida. El día que hagas eso vas a morir, porque el pecado, mi hermano, no solo trae muerte espiritual, sino también que trae muerte física, por causa del pecado. El día que Adán pecó, ese día Adán empezó a morir. El día que Adán pecó, Adán había sido puesto en el huerto, había sido creado no solo para vivir espiritualmente, mi querido hermano, para no morir, sino también físicamente. Pero el día que él pecó, empezó a morir. Porque en los versículos posteriores el Señor le dice, porque del polvo has sido tomado y el polvo volverás. Donde ya el Señor le entrega el castigo a la serpiente, a la mujer y a Adán. Del polvo has sido tomado y al polvo volverás. El pecado trae consigo dolor también. Vamos a ir más adelante un poquito. Nos quedamos en el 6, ¿verdad? Entonces, dice el 7, fueron abiertos los ojos entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia, dice, de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sintieron vergüenza. Es otra de las cosas que produce el pecado. Produce vergüenza, produce temor, produce vergüenza. Porque eso fue lo que ellos sintieron en ese momento. Dice que oyeron la voz de Dios al aire del día y sintieron vergüenza. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sintieron vergüenza, sintieron miedo, sintieron temor, porque Dios se acercaba al huerto. Pero ¿por qué al principio ellos no habían sentido ese temor? Porque al principio ellos no sentían vergüenza, porque no había pecado en ellos, porque ellos no habían pecado delante de Dios, por eso no sentían vergüenza. Y el pecado produce vergüenza. Pero a diferencia del primer Adán, mi querido hermano, también hubo uno que pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, que también fue tentado, lo que te dije al principio en Lucas. Adán y Eva fueron tentados y cayeron en la mentira del diablo. Vamos a ir a Lucas, unos minutitos que me quedan. Lucas 4, voy a hacer Lucas 4. Porque a diferencia del primer Adán, Jesús también fue tentado en todo, pero en nada pecó, dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué fue lo que hizo, lo que quiso hacer Satanás? Satanás haber dicho, bueno, lo mismo, si allá en el trono, sea reino de los cielos, me traje un montón conmigo, y allá en el huerto, a la primera creación, también torcí el diseño original de Dios a través del pecado. En Lucas 4, la Biblia dice que vamos a leer ahí. ¿Está ahí? Hay hojitas ahí todavía.
Quiero que todos lo leamos. Y dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjese, tuvo necesidad en aquellos días. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y llevó el diablo, dice, y lo llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, le dijo el diablo, y a quien quiero la doy. Si postrado me adoras, todos ellos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén. Satanás es bien insistente. Y le llevó hacia Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en la mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra alguna. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Dice, ¿por cuánto tiempo? Por un tiempo. Por un tiempo, por un momento. Imagínese el diablo. Lo que te quiero decir con esto, hermano, es que Satanás no necesita mucho espacio para torcer el plan de Dios en tu vida y en la mía. Aún conforme la palabra de Dios, al Señor le cita las Sagradas Escrituras. Mira, le dijo, si escrito está, le dijo el diablo. Escrito está, y escrito está. Pero el Señor Jesús fue tajante también, le dijo, escrito está, no, no, no y no. El problema con Adán, el problema con Eva, es que Eva escuchó la voz de la serpiente. Me imagino yo que Eva no era la primera vez que hablaba con la serpiente. Ya había una amistad entre la serpiente y ella. Había habido comunicación antes de que esto sucediera. La serpiente, me imagino que había estado insistiéndole, visitándole a Eva por mucho tiempo. Y es lo que debemos de ser cuidadosos nosotros, no escuchar la voz del diablo, no escuchar la voz del enemigo cuando viene a hablar a nuestra mente. Porque él va a insistir, insistir, insistir hasta hacernos caer. A Jesús fue tajante y le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. No solo de pan va a vivir el hombre. No le dio pero ni la mínima. En pocas palabras le dijo, a mí no me vengas a decir nada. Lo cual Eva prestó el oído a lo que la serpiente, a lo que el diablo estaba hablando a través de ella. Puso atención a lo que el enemigo le estaba hablando. Le dio importancia a Satanás a través de la serpiente y escuchó. Si Eva le hubiera dicho, mira, ¿sabes una cosa, Satanás? A mí el Señor, a mí y a mi esposo, Dios nos ha dado prohibiciones. Nos dijo que de ese árbol no podemos comer. ¿Usted cree que esto hubiera sucedido? Joven, hombre que estás aquí, mujer que estás aquí. Cuando el diablo venga con esas sutilezas, tenemos el Espíritu Santo de Dios, poderle decir, mira, Satanás, a mí no me vengas con esas cosas. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Dios me ha dado un esposo al cual soy fiel. Dios me ha dado una esposa a la cual soy fiel. Y le voy a ser fiel hasta el día que muera. Y lo único que me puede separar de ella o de él es la muerte, porque así lo dice su palabra. ¿Usted cree que el diablo va a volver a llegar a tocar la puerta de su casa o hablarle al oído? Al jovencito quizá el diablo diciéndole, un poquito ahí, hombre, vas a ver que esta está bien buena, hombre, échate un pasecito ahí de coca. Tómate una cervecita. ¿No pondrás a prueba al Señor tu Dios? Diciendo, yo no tengo por qué probar eso. Demuéstrame que eres macho, hombre, échatela. ¿A quién le tiene que probar uno?
Tengo que probarle a Dios que yo soy un hijo verdadero allá donde me ven y donde no me ven. A Dios es el único que yo le tengo que demostrar que verdaderamente soy un nacido de nuevo. No, al diablo no le tengo que andar demostrando nada. Me dice otro jovencito, vea muchacho grande ya. No, yo le dije a él, fíjate que fulano me contó que te echaste una cervecita con él. Le dije, no está bueno. Oh, te contó, me dijo, no, sí es cierto. Sí, me tomé una ahí, pero mira, Meléndez me dijo, yo lo hice para demostrarle al diablo, me dijo, que yo no vuelvo a eso, me dijo. Pero ¿y cómo? ¿Y cuando demostrarle al diablo se tomó 6? Mira, me dijo, me tomé la primera, me dijo, y aquel me dijo, que no te eches otra, tráela para acá, vas a ver, le dije yo. Y cuando iba por la tercera me dijo, échate otra, porque es un 6 cada uno, podía comprar un 12. Entonces me dijo, yo le demostré al diablo que verdaderamente el Señor está en mí, me dijo yo. Pero te digo una cosa, me dijo, ya cuando salí de ahí salí bien colorado en la cara, me dijo, ya caliente toda la cara. Entonces, ¿cómo vamos a probarle a Dios de esa manera? O al diablo de esa manera. Porque Satanás es bien sutil. Posiblemente ya aquel día no tenía más ahí, si no se hubiera emborrachado. Y ya borracho que agarra su carro y se va a dar en la torre por ahí, o va a parar a la cárcel, y son las consecuencias. Las consecuencias del pecado. Que no medimos las consecuencias. No tenemos que demostrarle nada a nosotros al enemigo. Simplemente, si nosotros lo resistimos, dice que él va a huir como el Señor resistió. Y él huyó, aunque dice Lucas que por un momento, porque después el enemigo, si falla en el plan A, él tiene el plan B. Y si le falla el plan B, él ya tiene el plan C. Y él dice, no, aquí no lo hice caer, pero ya sé dónde me lo voy a agarrar. Y vuelve otra vez a tu vida, y vuelve otra vez. Y si falla otra vez, él dice, vuelve otra vez, me lo tengo que agarrar. Pero cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Señor, hermano, el diablo puede volver 1000 veces, 2000 veces, 3000 veces, que no lo va a lograr, porque se va a topar con un escudo, se va a tocar con una muralla que es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y no va a poder venir a nuestra vida a destruir ni a nosotros ni a nuestros hijos. Gloria sea al Señor. Así es que las consecuencias del pecado, mi querido hermano, tenemos que ser cuidadosos con ellas. El pecado nos roba el gozo. Para ir terminando, te quiero leer esto nada más. El pecado nos roba el gozo. En el Salmo 51:12, el rey David oraba y decía, restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu de poder. El pecado también nos roba la confianza. En Juan 3:19 dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Dios en cualquier cosa en que nuestro corazón no nos reprende, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Y dice, amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos delante de Dios. El pecado también trae culpa. Salmo 51:3 también, el rey David. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense lo que hace. También cuando nosotros pecamos trae culpa. El pecado siempre está delante de nosotros si no hay arrepentimiento. El pecado también apaga el Espíritu Santo de Dios. Primera Tesalonicenses dice, no apaguéis el Espíritu. Y Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El pecado también trae daño físico. El rey David en el Salmo 138:1-3 dice, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus saetas se han clavado delante de mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, dijo el rey David. El pecado también trae daño físico, daño a nuestro cuerpo. Pues si mi vida, dijo el rey David, se gasta en tristeza y mis años en suspiro, mis fuerzas se han agotado a causa de mi pecado, dijo también el rey David. ¿Se da cuenta de todas las consecuencias del pecado? El pecado también causa dolor en el alma. Mientras ayer, dijo David también,
mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado, dice él, y no encubrí mi iniquidad. David confesó su pecado, no le escondía nada al Señor. El pecado también rompe el corazón de Dios, contrista el corazón de Dios. Efesios 4:30, lo que te leí. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. El pecado también abre las puertas a otros pecados. Mira lo delicado que es esto. Un pecado te va a abrir la puerta a más pecados. Te va a dar igual. Vaya al grado, si no pones cuidado con la vida que estás llevando, si no ponemos atención con aquellos pecados que tenemos y nos dan igual, hermano, esos pecados nos van a abrir la puerta a otros pecados. Hoy solo viste algo ahí en Facebook. La siguiente semana le vas a mandar un mensaje. Y la siguiente semana vas a estar hablando con esa persona. Y la siguiente semana te vas a estar viendo con ella en un lugar. Y la tercera y la siguiente semana vas a caer en fornicación con usted. Porque un pecado abre la puerta a más pecados. Hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, dice el Señor. Y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado, dice Isaías 30. El pecado rompe la comunión con Dios también. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pues vuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y vuestro Dios, entre vosotros y nuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. Fíjense lo que sucede también. Nos separa de Dios el pecado. Dios esconde su rostro. El pecado produce temor. El impío huye sin que nadie lo persiga más. Los justos están confiados como un león, dice Proverbios 28:1. También el pecado, mi querido hermano, el pecado desea controlar nuestra vida, como también dice Juan 8:34. Que Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de él? A quien obedecéis, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. ¿Por qué no se pone sobre sus pies, por favor? Ponte sobre tus pies, quiero leerte un versículo nada más. Lo maravilloso es, mi querido hermano, que el Señor sigue diciendo que si pecado tenemos abogado, tenemos con Cristo Jesús. Recordémonos de las consecuencias del pecado, y eso nos va a ayudar muchísimo. Saben que cada vez que hago cosas que yo mismo sé que no agradan al Señor, yo veo a mis pequeños. Tengo una pequeñita de 4 años. Y yo veo a ella. Y yo digo que por mi culpa, que por mi desobediencia, esta pequeñita que no tiene nada de culpa tenga que pagar. Y eso nos va a ayudar en gran manera a nosotros a corregir nuestra vida. A entender que nosotros fuimos hechos nuevas criaturas. Que el pecado ya no es nuestro Señor. Porque lo que leímos en Hebreos 26, donde dice que si pecamos voluntariamente, o sea, ya sabiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que perdonó multitud de pecados, sabiendo y conociendo las advertencias del Señor, está diciendo, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, o sea, que ya conocemos, ya entendemos que es pecado, el Señor está diciendo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, o sea, la sangre de Cristo ya no va a ser válida por mis pecados. Sino que una horrenda expectación de juicio. Usted y yo sabemos cómo llevamos nuestra vida delante de Dios.
Y Dios también lo sabe. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Si nosotros sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción. Si alimentamos al Espíritu, vida eterna. En Hebreos 12 dice, pero Cristo, en el 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, por el que después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Cierre sus ojos ahí donde están. Padre, te damos las gracias, bendito Señor, por esa palabra tan hermosa, donde tú nos haces mención, Señor amado, que no traerás más a memoria, Señor, mis pecados y mis transgresiones, Señor amado. Porque una vez, Señor, nos arrepentimos, Señor, y de una sola vez por todas perdonaste multitud de pecados, Señor, en nuestra vida, Señor. Y no traes más a memoria, Señor, aquellos pecados, Señor. Pero más adelantito en el 26, Señor, tú me adviertes que tengo que ser cuidadoso, Señor, que si peco voluntariamente, Señor amado, aún, Señor, aquellas cosas que yo sé, Señor, que son pecados, que me separan de ti, que me alejan de ti, Señor, que yo sea cuidadoso con cada una de ellas, Señor. Aún, Señor, aquellas cosas que yo las veo como quizá que no son pecados, Señor amado, tengo que ser cuidadoso. Aún dejando de orar, Señor, podría yo pecar contra ti, como decía el profeta Samuel. Lejos esté de mí de pecar contra Dios, dejando de orar por mi pueblo. Señor, que consideremos, que analicemos qué es pecado, Señor, qué es lo que te aborrece a ti, qué es lo que tú aborreces, Señor. ¿Qué es lo que tú, Señor, estás demandando de mí, Señor? ¿Dónde no me debo de meter, Señor? ¿Qué es lo que no debo de hablar? ¿Qué es lo que no debo de ver, Señor? Guarda, Señor, nuestros pensamientos, Dios mío. Señor, porque ahora tenemos tu mente, Señor. Ahora tenemos tu mente, Señor amado. Sé que hay luchas en los pensamientos, Señor, pero guárdalos, Padre de la gloria, y te rogamos, Señor, por los jóvenes, por las jovencitas, Señor, por el soltero, por el casado, por la casada, Señor, por el anciano, Señor, por cada uno, Señor amado, que procuremos, Señor, tener una relación íntima contigo, Señor. Y entender, Señor, que Satanás es el padre de la mentira y que él va a insistir una y otra vez, Señor, a quererme hacer ver que aquellas cosas que quizá me atraigan, Señor, no son malas, a querer ver lo malo como bueno, Señor. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual nos va a ayudar, Señor, a saber qué es lo que proviene de ti y qué es lo que no proviene de ti, Señor, para poder mantenernos, Padre de la gloria, libres de toda contaminación. Porque si amamos al mundo, dice tu palabra, que tu amor no está en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy las gracias, Señor, porque tú vienes pronto por tu iglesia. Tú vienes pronto por una iglesia pura y sin mancha. Por aquella iglesia que te está esperando, Señor, con sus ropas limpias. Que aunque han venido luchas, que aunque han venido dificultades, Señor, se mantiene fuerte. Porque su fuente, Señor, su alimento es tu palabra, Señor. Porque en ella medita noche y día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor,
Si en esta tarde, Padre de la Gloria, hay alguien aquí que no tiene, Señor, a Jesucristo en su corazón, si no tiene certeza de vida eterna, yo quiero hacer una oración contigo. Si no tienes a Jesús en tu corazón, porque el único medio cual tú y yo podemos llegar al Padre a través de Jesucristo, únicamente. Tú y yo no podemos quitar nuestros pecados. Definitivamente no podemos. Todos somos pecadores. Pecamos. Vamos separados de Dios. El único que puede quitar nuestros pecados se llama Jesucristo. Y Él está en esta tarde, en este lugar. Y Él te dice: yo estoy tocando a la puerta de tu corazón. Yo quiero entrar a tu corazón. Yo quiero vivir contigo. Quiero tener una relación contigo. ¿Por qué no haces una oración conmigo si no tienes a Jesús en tu corazón? Dile ahí donde estás: Señor, reconozco que soy pecador, que te he fallado, que he estado separado de ti, Señor. Pero también, Señor, creo, Señor, que tú moriste en aquella cruz por mis pecados. Creo fielmente, Señor, que si yo te entrego mi vida hoy, me arrepiento de mis pecados, Señor, tú vas a escribir mi nombre en el libro de la vida. Y no tendrás más memoria de mis pecados. Porque si tú vienes, Señor, yo quiero estar listo. Yo no me quiero quedar. Si hay alguien también que se ha separado del Señor, se ha alejado del Señor en esta tarde, quiero decirte que el Señor sigue con los brazos abiertos. Está en el mismo lugar donde le dejaste. Solo dile ahí: Señor, quiero volver a tu casa. Quiero volver a tus brazos. Separado de ti no hay vida. Me he sentido vacío, me he sentido solo. Hoy vuelvo a ti. Alabado sea su nombre. Sigo orando con los ojitos cerrados ahí. Gloria sea al Señor. Yo te voy a pedir, si alguien ha recibido a Jesucristo en su corazón, si hiciste esa oración conmigo, que levantes tu mano. ¿Hay alguien que ha hecho esa oración conmigo? ¿Hay alguien que quiere recibir a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador en esta noche, en esta tarde, perdón? Solo levanta tu mano, no tengas temor. Dios está tocando la puerta de tu corazón. No endurezcas tu corazón. Solo levanta tu mano. Queremos orar por ti. Si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo en su corazón, solo levanta tu mano. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay alguien que se quiera reconciliar con el Señor, lo puede hacer también. Si hay alguien que se ha separado del Señor y en esta tarde quiere reconciliarse con Él, levanta tu mano ahí donde estás. Alabado sea el Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu cuidado para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Llévanos con bien, Padre de la gloria, cada uno en nuestra casa. Señor, que cada uno de nosotros, Padre de la gloria, podamos, Señor, regresar esta tarde, Señor, al culto de las 6, Señor, donde nos vamos a gozar en tu presencia, Señor. Vamos a seguir adorando, bendiciendo tu nombre, Señor, hoy a las 6 de la tarde, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, a Él sea toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Señor, hermano. Gracias al Señor. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. No se vaya todavía. Queremos orar por ella. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Oramos por ella entonces. Padre, te damos las gracias, bendito Señor. Porque hoy en esta tarde, Señor amado, no solo hay fiesta en los cielos, Señor, sino que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Padre, bendice su vida, Señor amado. Señor, que seas tú con ella todos los días de su vida, Padre de la gloria. Que a través de ella, Señor amado, traiga salvación a su casa, a su familia, sus generaciones, bendito Padre.
Señor, te oramos para que tú la guardes, que tu Espíritu Santo, Señor, de ahora en adelante vaya con ella, sea con ella, Señor amado. Gloria sea al Señor. Aquí tenemos otra alma más que ha recibido a Jesús en su corazón. Padre, también te oramos por ella, Señor amado, que bendiga su vida, Señor amado, que guarde su corazón, Padre de la gloria. Escribe sus nombres en el libro de la vida, Padre de la gloria. No las dejarás ni las desampararás, Padre. Has dado promesas, Señor amado, que tú estarás con ella, Padre de la gloria. Señor, también te oramos, Señor, por mi hermana también, que se ha reconciliado, Padre de la gloria. Señor, tú estás con tus brazos abiertos, Señor amado, siempre para tus hijos, Señor amado. Tú, Señor, no menosprecias a nadie, Señor amado. Siempre tus planes son, Señor amado, que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Y hoy en esta tarde, Señor, hay fiesta en los cielos, Padre de la gloria. Le damos gracias al Señor por estas dos almas que se han convertido y por esta hermana, por una hermana que ha vuelto a los pies de Cristo. Aleluya, gloria sea al Señor. Ahora sí nos podemos ir, hermano. Dios me bendiga. No se olvide que tenemos culto en la tarde.